Vamos a tratar esta noche este tema que ha causado grandes escozores, porque se decidió por parte de la Corte dar a conocer el dictamen del ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, en el que pone en duda la prisión de Florence Cassés. Ella está presa, acusada y condenada por el delito de secuestro, y se ha invocado que hubo un montaje hecho por el director del Asiedo con el apoyo de las televisoras, en donde se incrimina a esta mujer francesa que fue capturada en un lugar donde fue detenida junto con su pareja y fue identificada por diversos testigos, los cuales la incriminaron y, en fin, le hicieron una sentencia de 60 años de prisión. Este ha sido un caso muy sonoro porque el gobierno francés, por boca de su presidente, impugnó esto, pidió que se las entregaran para que purgara su sentencia en todo caso en Francia. Esto no fue aceptado y después, que parecía el asunto enterrado, ha surgido este amparo en el que el ministro mencionado, Saldívar Lelo de la Rea, ha propuesto la liberación en su dictamen, en su primera propuesta. En realidad es una ponencia que hace un ministro y va a ser discutida por los otros ministros. Y ahora ya hay una intención de que esto lo jale el Pleno de la Corte, no sea solo tratado en una sala que forman 5, y después ha venido una impugnación de parte de la Asiedo misma, de la Procuraduría, diciendo que esta es una actitud incorrecta, la de estar divulgando los dictámenes antes de tener una resolución definitiva. Es pues un tema fundamental que ha sido discutido muy ampliamente en estos días en la sociedad y que vamos a tratar esta noche. El tema será discutido, apenas empieza. Esto promete que va a ser realmente un caso crucial, porque hay muchas cosas que están en juego. Yo diría que finalmente lo de la señora Cassés va a ser lo menos importante. Lo que se está discutiendo es una práctica de muchos años en México, en donde la autoridad puede hacer y deshacer si ya tiene una actitud tomada. En este caso, ¿cómo es posible que se haya tratado de que la televisión presentara en vivo la captura de los secuestradores y entraran como en película? Pero no era eso, es un montaje. Había pasado un día antes. ¿Cómo sucedió realmente la captura de Cassés y de su pareja? ¿Cómo se liberó realmente a los secuestrados? ¿Quién sabe? No sabemos. El ministro Saldívar dice algo que debe de ser tomado muy en serio por todos nosotros como ciudadanos. La autoridad es la primera que debe de cumplir la ley. Y si en este caso no la cumplió, entonces el caso se viene abajo por culpa de la autoridad. Y creo que lo que se intenta desde la posición del ministro Saldívar es que quede una lección, que sea un caso. Se necesitan varios, se necesitan 5 para que esto siente jurisprudencia, pero está ya muy claro, no se puede hacer los montajes. Y este montaje tenía un propósito político. Es el inicio del gobierno de Felipe Calderón y es para mostrar que esta guerra contra el crimen organizado no era nada más contra los narcotraficantes, sino contra todo el crimen, y iba por muy buen camino. Pero entonces la razón es política
y lo que importó muy poco es en realidad los secuestrados y el sentido de apegarse a la ley. Así pues, creo que esto va a dar para mucho y va a ser controversial como pocas cosas. Y nos obligará a todos a abrir una serie, digamos, de consideraciones sobre cosas que no son fácilmente explicables. Una buena parte de la opinión pública está convencida de que Cassés es culpable y probablemente lo sea. Esto no quiere decir que, a pesar de que sea culpable, no se le pueda liberar por problemas en el debido proceso. Eso a muchos televidentes les resulta incomprensible. Oh, si es culpable, ¿por qué no la mantienen? Pero hay que recordar que lo que México sostiene en el exterior y que ha logrado efectivamente que se conmuten sentencias a muerte incluso de algunos compatriotas a los que no se prejuzga si son o no culpables, sino se atiene precisamente a lo, digamos, no seguimiento del procedimiento, empezando ni más ni menos por la atención consular a un extranjero. Eso México lo ha abogado y ha litigado con ese argumento afuera, por tanto ahora tendrá que hacerlo. Yo espero que hagamos de necesidad virtud, o que esta situación en la que el gobierno mexicano está nos lleve efectivamente a recomponer nuestra imagen en el exterior y concretamente en Francia, porque ustedes recuerdan que este episodio llevó incluso a que el Año de México en Francia se cancelara por, digamos, falta de entendimiento entre los dos presidentes. Que somos una república a la que le falta mucho por andar, yo creo que nadie lo duda, pero que empezamos a tener rasgos de república civilizada, en donde efectivamente una corte, a pesar de que el asunto no es muy popular y va en contra de la razón del gobierno, tutela el derecho de una persona. Creo que es tan importante determinar la culpabilidad de alguien, que insisto, es difícilmente comprensible para las mayorías, como respetar el debido proceso. Hace un año habíamos discutido ese caso aquí también, y yo decía que en realidad el pasar por alto el debido proceso y el violentar, digamos, la presunción de inocencia, pues era parte de nuestros usos y costumbres, ¿no? Que incluso yo decía, pues le debían decir a los franceses, oigan, pues es que esos son nuestros usos y costumbres, el pasar por encima del formato del debido proceso. ¿No? Pero precisamente esa es la importancia que yo veo en este dictamen de la Corte, si es que prospera en el sentido que está planteado por el ministro Saldívar, de sentar precedentes. Puede que no siente jurisprudencia, pero sí un precedente muy importante, en donde cuando se violente el debido proceso, eso puede llevar a que quienes sean eventualmente acusados, no se pueda determinar su culpabilidad, se asume por lo tanto que mientras no se demuestre la culpabilidad son inocentes y salgan fuera. Ya había ocurrido con el caso de Acteal. En el caso de Acteal también la alteración del debido proceso hizo que algunos culpables o no lo sé, precisamente porque si violentas el debido proceso no se pueden tener todos los elementos para determinar la culpabilidad. Quedan sembradas muchas dudas razonables. Y aquí no es solamente el montaje, el montaje desde luego fue como inició todo el asunto, se alteró la escena, se alteraron muchísimas cosas, incluso hay luego la crónica de uno de los agentes que participaron que dijo, no, pero en el operativo real no habían altos mandos de la AFI, en el montaje televisivo sí habían, y ya estaban declarando sobre los detalles, ya estaban repartiendo culpabilidades, ellos ya decían que Florence Cassés era culpable, cuando además los testigos, pero el otro punto es, porque es un cochinero el expediente, ya échenle un ojo y van a ver que es muy parecido a lo de presunto culpable, a lo del documental. Los secuestrados, dos de ellos dijeron que no conocían a Florence Cassés, que no la reconocían en la voz ni nada, no tenía nada que ver. Es hasta días después en que cambian radicalmente su testimonio. Y entonces habría que decirle a las víctimas, si ustedes quieren que se respete su derecho a la justicia, que es otro de los elementos que se están manejando en este debate, no pueden cambiar a 180 grados sus testimonios. Y en el caso de otros de los secuestrados, claramente hay el invento de un testimonio contra Florence Cassés, que luego se demuestra que está inventado, que es en el sentido de que ella me inyectó anestesia para amputarme un dedo. Y ahí está el piquete de la inyección. Se le revisaron, lo dieron por bueno y después un dictamen médico dijo, no, eso es una mancha congénita, no es el piquete de inyección. Varios meses después, eso lo quitaron del expediente, ese dictamen médico, pero se estaba inventando un testimonio en contra de Florence Cassés. Es un cochinero por donde se le vea. Y aquí me parece que si alguien afecta eventualmente el derecho a las víctimas a la justicia,
no se llama Arturo Saldívar, se llama Genaro García Luna. Bien, creo que han planteado bastante bien los términos de esta discusión pública, en donde no está, por cierto, la discusión enfocada a ver si es o no culpable, sino que está enfocada, como ya ustedes lo han precisado, a ver si se siguió el debido proceso. Y el debido proceso es un derecho humano que tenemos todos a que cuando se nos impute una responsabilidad, una falta, un delito, se nos pruebe, pero mientras no se nos pruebe que lo hemos cometido, debe presumirse la inocencia. Este es el principio que una reforma constitucional relativamente reciente ha enforzado, pero que en la realidad de la justicia no está imperando. Este es uno de los términos de la discusión. La otra es que una opinión que a mí me gustaría dar, finalmente yo estudié Derecho en algún momento y soy abogado, de tal manera que yo lo que pienso es que este amparo que se ha generado y que da lugar a un dictamen de un ministro, una ponencia que se tiene que discutir por los otros ministros, tiene que llevar o debía haber conducido, debe conducir, según mi opinión, a la reposición del proceso, porque si lo que estuvo mal es el debido proceso, no se siguieron los pasos, se hicieron montajes y se hicieron inventos y se fabricaron pruebas, que es lo que estaba exponiendo José Antonio Crespo muy atinadamente. Entonces lo que debe hacerse es un nuevo proceso en el cual se descuenten aquellas que son pruebas falsas, que son montajes, que son hechizos, para que se determine si hay una responsabilidad con base en las pruebas que se sostengan, y después de esto se dicte una sentencia, que a lo mejor no es de 60 años, sino de menos, o a lo mejor es una sentencia que la conduce a la absolución y la deja en libertad. Pero ¿se puede reponer un proceso? Sí, ¿Se puede reponer un proceso que se hizo de esa manera? ¿Cómo rayos le puedes reponer? Hay una máquina del tiempo que puede... Los derechos humanos no prescriben. Sí, pero hay una máquina del tiempo que puede volver a las cosas como estaban. ¿Cómo vas a saber ahora exactamente qué es lo que dijeron, qué hubieran dicho los testigos si no se hubieran inducido? Si hubiera sido recabada su declaración in situ, en el momento en que abren las puertas de donde están presos, están, prisioneros, y ellos deben de reaccionar. ¿Cómo se va a hacer a estas alturas cuando ya se hizo, ya se entorpeció todo esto? Está viciado. ¿Es posible? Además, 6 años después, bueno, jurídicamente es posible. Escenas del crimen. Sí, entiendo tu razonamiento, aunque lo que sabemos es que en la práctica va a ser imposible reconstruir eso. Yo creo que hay otra cosa importante, un ángulo importante de la discusión, y es esta forma juveriana, me refiero al titular del FBI, que le gustaba mucho por aquello darle prestigio a las policías, montar todas estas cosas que él había detenido a no sé cuántos gangsters, y no era cierto, que esta forma juveriana sí tiene muchísimos riesgos, que podría el gobierno irse por la vía de confrontar a la Suprema Corte y decir que están a punto de liberar a un culpable, pero insisto, ojalá no perdamos el punto cardinal, que es: queremos efectivamente una república en donde los derechos se respeten, a pesar de que Florence Cassés pueda ser culpable. No solo García Luna la declaró culpable, 2 tribunales la declararon culpable. Pero con un proceso viciado. Por eso, otra vez. En este país en el que a la autoridad se le caen hasta los michoacanazos, cuando tú tienes 2 tribunales confirmando las cosas, también tienes otra historia que contar. Y o los jueces se comieron completito el rábano, o bien había elementos también de convicción en quienes determinaron eso. También hay que ver esa parte, que es lo que le ha dado tanta fuerza en la opinión pública, esta idea también con un punto de nacionalismo, que porque es güerita y que porque es francesa la defienden y a los demás no. En fin, yo espero que saquemos la lección correcta. Bien, estamos a punto de concluir este bloque. Va a seguir la discusión porque todavía no se ha pronunciado la Corte. Ha habido declaraciones de la Procuraduría diciendo que no se deben dar a conocer los dictámenes previos, las ponencias de los ministros, pero hay también una respuesta que doy de inmediato a la pregunta que hacía, pues la hacía Lorenzo inicialmente, aunque la secundó Leonardo. Sí se puede reponer el proceso. Muchos de los procedimientos jurídicos, las revisiones son precisamente eso, sobre todo por una razón fundamental. Los derechos humanos no prescriben. Si hubiera prescrito el delito, entonces, pero los derechos humanos, la violación de los derechos no prescribe, por tanto se puede reponer el proceso. Esta es una opinión, a lo mejor está equivocada, pero es mi opinión. Y terminamos. Nos vamos a un corte, no nos deje, vámonos con un tema importante para continuar. Bueno,
Las fotografías, las imágenes que provenían de Guadalajara la semana pasada fueron realmente impactantes. Tomándola en un descuido, uno podría pensar, Dios santo, estos vienen de Siria, de Homs o de alguna urbe en donde hay una lucha espantosa. La Humareda, etcétera, eran la respuesta del crimen organizado, de los narcos, de una parte de los narcos con sede en Jalisco, que respondían así a la prisión de unos de sus dirigentes, de dos por lo menos importantes, o así parece que eran importantes. Tenemos pues que al final, casi al final del sexenio, la contienda entre el Estado y los carteles del narco sigue sin definirse. Se captura a líderes, pero se demuestra por parte del narco la enorme capacidad que tienen de responder inmediatamente. Eran varios grupos que salieron a diferentes partes de Guadalajara y de los alrededores, capturaron veintitantos vehículos, los incendiaron, en uno de ellos murió una persona, pero no era su intención realmente asesinar. En ese momento era paralizar a una de las ciudades más importantes de este país. Lo pueden hacer después de 5 años y meses de esta lucha entre el Estado y los narcotraficantes. Pareciera que estamos, después de todo este tiempo, en una situación en que nadie sabe qué es lo que va a pasar. Están debilitados, pareciera. La cantidad de narcóticos que se siguen enviando al mercado mundial va más o menos igual que siempre, y aunque se desarticulan unos carteles, surgen otros. Este es uno nuevo. Es gente nueva, nueva generación, algo así. Nueva generación, Jalisco. Bueno, pues entonces, ¿en dónde estamos? Lo pongo sobre la mesa. Yo te tomo ese argumento, empiezo por ahí. Yo creo que lo que es asombroso, y habría que verlo con perspectiva, cómo es que los sucesivos gobiernos de este país han descabezado distintos cárteles. Por ejemplo, el cártel de los Valencia lo descabezaron en su momento. Ahora tenemos a la nueva generación, igual que desarticularon a los cárteles que estaban funcionando en Michoacán, y vino la familia, y después de que descabezaron la familia, vino los movimientos templarios. Yo creo que hay que hacer un análisis del contexto social e institucional en el cual efectivamente está reproduciendo este fenómeno criminal, porque no estamos hablando de una cosa menor, estamos hablando de una reproducción en 10 años, una generación completa de narcos, pero en este caso con un elemento acelerador que es particularmente interesante. Hace poco tiempo la autoridad daba a conocer que se descabezaba la operación de Nacho Coronel precisamente en la zona de Guadalajara. En muy poco tiempo este individuo que fue presentado ante la opinión pública, el 85, como lo apodan, pues ya tenía capacidad no solamente de operar, sino de poner, como decía Lorenzo, a la segunda ciudad en importancia de este país en jaque. Yo creo que esas son cosas que no podemos olvidar. Y cuando vamos sumando su capacidad de reproducción, es decir, son años, y en vez de tener debilitadas las células, la capacidad de reproducirse del monstruo es absolutamente asombrosa. Y dos, te está sitiando no pueblos perdidos en la sierra o pueblos perdidos en zonas, digamos, tradicionalmente controladas por los narcos, como Tierra Caliente de Michoacán o algunos poblados en Guerrero. Estamos hablando de la segunda ciudad y la tercera ciudad más importantes de este país, Guadalajara y Monterrey, en donde el narco ha demostrado, en este caso en Guadalajara, tú ya lo referías, y simplemente me permito recordar lo que sucedió en Apodaca. Tenían control del penal, es decir, de una manera directa. Si eso no se llama poder, pues que baje Dios y lo vea, ¿no? Y el problema es que mientras haya la demanda que existe, sobre todo tan cerca de nosotros, y esa no va a cambiar porque las políticas de allá pues, no van en el sentido de poder destruir la demanda ni el consumo, que por el contrario se va incrementando. Y la rentabilidad tan grande que hay, pues saldrán por un lado o por el otro. Se ha visto en estos 40 años de combate al narcotráfico, no solo en México, sino en otras partes donde hay también producción y tráfico de drogas de distinto tipo, que cuando tú aprietas en un lado sale por otro, y cuando aprietas por otro sale por otro, porque la demanda está ahí, y siempre habrá quien esté dispuesto
a entrarle y a asumir esos riesgos, a pesar de que se aplique la ley sobre algunos de los capos. En este caso es tan grande la rentabilidad económica que no disuade la ley. La aplicación de la ley está pensada en términos de la disuasión a futuros potenciales criminales o delincuentes, pero aquí no disuade, aquí simplemente es parte del riesgo de decir, es tanto el dinero que hay ahí que me pueden matar los rivales, las bandas rivales, me pueden llevar a la cárcel, no importa. De todas maneras, es suficientemente grande el atractivo de la rentabilidad que hay en este mercado para que las cosas continúen. Y por otro lado, lo que se ha visto con esta multiplicación es debilitan en términos de a un cártel que es muy fuerte, le pueden cortar la cabeza y lo debilitan en términos de que genera fragmentación, división y pleito al interior. En ese sentido se debilitan, pero eso se traduce en mayor violencia para la sociedad. Entonces se puede decir que a mayor debilitamiento de algunos cárteles, eso se traduce en nuevos cárteles, en nuevas fracturas, nuevas células que pelean entre sí con un costo creciente para la sociedad, que es mayor violencia en general, bloqueos y este tipo de cosas que también ocurren cuando les descabezan a uno de los los muertos en la Feria del Libro, nada más por agregarte, juez. Y salpica a gente que no está directamente involucrada. Entonces, el debilitamiento de los narcos nos resulta más costoso socialmente. Sí, yo creo que vale la pena profundizar un poco en esta acumulación de poder, de fuerza que han logrado los narcotraficantes, el crimen organizado, que no solo se dedica al narcotráfico, porque ha ido derivando y diversificando sus fuentes de inversión y de ingresos, en la prostitución, en el secuestro, etcétera, ¿no? Sino el poder que han mostrado claramente y que en algún momento incluso el propio presidente llegó a decir, pues sí hay varios partes del territorio que no controlamos, hay que recuperarlo, o hemos recuperado, lo cual implicaba pues, que lo habían perdido. Eso sigue. Ahora que lo menciona Leonardo, los penales, estos bloqueos de calles que hacen una verdadera guerrilla, una guerra en las ciudades como Monterrey y Guadalajara durante horas y resisten a balazos al ejército, a la policía, etcétera. Estamos viendo esta acumulación de fuerza enorme. Y el segundo tema que quisiera sacar es uno que ya insinuaba José Antonio, de que no se va a cambiar esto mientras no tengamos la legalización de algunos, por lo menos de algunos estupefacientes. Yo creo que hay que legalizar la marihuana, claramente. Esto ya está planteado como una iniciativa de ley en el Distrito Federal, en la Asamblea. No ha procedido, pero ya está planteado. Y ya está planteado en el estado más importante en cuanto a ingresos, en cuanto a economía, etcétera, de los Estados Unidos, que es California. Y parece que pronto va a haber una resolución en California para legalizar la marihuana, por lo menos, pero puede ser que también la cocaína, ¿no? Con fines recreativos, porque ya está con fines recreativos, ya está en términos terapéuticos, ya está autorizada, pero ahora sería así abiertamente. Si después de eso el gobierno de México no da un paso para empezar a legalizar aquí y quitar esta rentabilidad tan alta que tiene el narcotráfico, porque eso es lo que es la fuente de toda la violencia y toda la acumulación de fuerzas, la cantidad de dinero, de recursos que pueden acumular estas pequeñas fracciones de narcotraficantes que están divididas, pero todos ellos han acumulado una potencia enorme que ponen en jaque al Estado mexicano mismo. Ya es una decisión de Estado, no de un gobierno o de otro, no de una policía u otra, no del gobierno municipal o del gobierno estatal. Es una decisión de Estado nacional, que para preservarse tiene que tomarse, y yo creo que debe ser pronto. Un dato que viene al caso, aunque pareciera que es distinto, pero creo que no. La publicación este día de unas cifras que da es de la OCDE, ¿no? Donde se compara la cantidad de jóvenes desempleados que hay en esta organización con base en un estudio hecho por mexicanos aquí. Tuirán es uno de los que hizo el estudio y otro es un profesor de la UNAM, en donde nos dicen que los ninis, este fenómeno de gentes jóvenes que no tienen empleo, en el caso mexicano llega a prácticamente el 25%. Nos señalan que del conjunto de países de la OCDE, solamente Grecia, que bueno, ahorita está en una situación de derrota completa, e Israel tienen un número mayor de jóvenes. Resulta que estamos peor en cifras mondas y lirondas que España, que decíamos
es un fenómeno muy desafortunado la cantidad de jóvenes desempleados. Bueno, nosotros tenemos una magnitud fantástica y un indicador de un fracaso como sociedad. Yo no sé si es nada más del gobierno o es de todos nosotros que aceptamos por las buenas o las malas un tipo de estructura económica que no da empleo a gentes. Las cifras estas van desde los 12. Yo estuve tratando de ver cuál era quiénes eran definidos como jóvenes. Era de los 12 años a los 18, pero no me quedó claro cuál era la definición. El punto es que sí es comparable entre nosotros, entre los países de la OCDE. Y caramba, estamos entre los que peor educación tienen, porque eso ya lo hemos visto desde hace varios años, y ahora en los que mayor problema tienen de emplear a sus jóvenes. Y el narcotráfico, desde luego que no está desligado de este tipo de indicador social. Ya, o sea, oscilamos entre la mala calidad de educación y la ausencia de educación, porque en teoría hasta los 18 años deberían estar estudiando bachillerato, ¿no? Acaba de aprobarse la enmienda constitucional y por lo menos hasta los 18 años deberían estar estudiando todos los jóvenes de este país. Pero me detengo un poquito en el tema de qué hacer con la potencia que hoy el crimen organizado exhibe, y me refería a la segunda y la tercera ciudad del país, por no decir que la primera se tiene que empezar a cuidar de que esto pueda ocurrir en cualquier momento. Y me parece que es un espléndido momento 12, Veracruz, cuando ya, ejemplo, sí, digo, pero las dos grandes, las ciudades donde está asentado el poder económico y político. Ahora que tenemos elecciones y ya se va a acabar el gobierno de Felipe Calderón, sí salir un poco de este debate si es la estrategia o no lo que ha fallado, y ver desde un punto de vista mucho más amplio. Creo que todas las fuerzas políticas tienen un incentivo claro para ver el tamaño del problema, y por supuesto sé que somos un país muy parroquiano, pero sí valdría la pena echarle un vistazo a lo que está pasando en América Central. El presidente de Guatemala, que es un ultraconservador y represor, también propuso la legalización. El presidente Funes de El Salvador ayer perdió las elecciones, y el argumento central que usó Arena es: el gobierno de la izquierda no puede contra la inseguridad. Hugo Chávez está peleando contra eso. Es un fenómeno y los continental. expresidentes Zedillo, Pero los que Enrique están Cardoso, hoy en funciones se ha convertido en el gran tema de discusión en todos sus países, así que sería bueno que abriéramos un poco el ángulo de lectura, decir, oiga, si estamos ante un fenómeno que está desestructurando naciones completas en América Latina. Bueno, pues el tema, como el anterior, recuérdenlo, va a dar para mucho. Desafortunadamente, vamos a seguir con este problema como uno de nuestros temas centrales, pero nos tenemos que ir. Espérenos en el siguiente segmento. Bueno, y vamos a las elecciones. Pues el PAN ha tenido varios tropiezos internos, a partir un poco de los procesos de selección de candidatos para diputados y senadores. Ha habido muchas quejas, ha habido una carta incluso de prominentes panistas que se han quejado de que hubo una serie de irregularidades, una serie de usos que no se supone que correspondían al PAN, por lo menos no antiguamente, para nombrar a final de cuentas a sus candidatos a diputados y senadores. Y también en la lista plurinominal pues apareció el nombre de Fernando Larrazábal, al mismo al que se le estaba solicitando meses atrás una renuncia. Él mandó al diablo al PAN y luego le ofrecen una candidatura de representación proporcional que ahora ya se la están cambiando por una de mayoría, que por lo menos tenga que enfrentar directamente a los electores de un distrito, que podrán elegirlo o no. Pero hay varias. Está la queja de Javier Corral también, quien estaba postulando para senador por Chihuahua, su estado natal, y también ahí él documentó, incluso con videos, material videográfico, una cantidad de irregularidades, y sin embargo el CEN del PAN como que hace caso omiso de ello, y ahora pues ha venido a intervenir de alguna forma Josefina Vázquez Mota, tratando de corregir de alguna manera, de cerrar ciertas heridas. No sabemos hasta dónde pueda llegar, pero quien queda desde luego muy mal parado es Gustavo Madero, el presidente del PAN, porque no hizo nada al respecto, como que simplemente él dejó pasar y no hizo ningún tipo de correctivo. Y está la fractura, no directamente, no formalmente, de Manuel Cloutier, porque él no era militante, pero fue diputado bajo las siglas del PAN,
deja la curul para lanzarse a la candidatura independiente, que él está buscando que se registre. Es muy difícil que se registre porque las leyes mexicanas todavía no están en esa tesitura. Hay un proyecto, desde luego, de reforma política, pero que quedó congelado y que se retomará hasta después de las elecciones. Sin embargo, sí representa algo esta candidatura, desde luego como protesta para el PAN, respecto al PAN, pero también para todos los partidos. Él aparece diciendo tenemos que hacer algo contra la partidocracia. Permítanme agregarles un dato de información en relación con las candidaturas para plurinominales. En el PAN había una regla que fue cambiada. La regla era que el presidente del partido, que también preside el Comité Ejecutivo Nacional, era el que tenía el privilegio o la responsabilidad de poner los 2 primeros lugares en cada circunscripción. Cuando Felipe Calderón fue presidente del partido, esa regla privaba. Después esa regla cambió y se distribuyó la responsabilidad en el CEN, que es un órgano, el órgano ejecutivo, el Comité Ejecutivo Nacional, que debe tomar la decisión de los 2 primeros lugares y también debe tomar una decisión de acuerdo con la ley electoral, que es ir terciando hombre-mujer para cubrir con la cuota de género que está establecida en la ley. Y ya no es una responsabilidad del presidente del partido, aunque ahora se está imputando a Madero la responsabilidad. La verdad es que una responsabilidad compartida por los 40 y tantos, no sé quiénes votaron a favor y quiénes en contra, pero es una responsabilidad de un órgano colegiado, el más importante del Partido de Acción Nacional, en la vida diaria. El más importante es el Consejo Nacional. Pero volviendo a este punto de las divisiones que ha habido y de que cómo Josefina está tratando de actuar para restañar heridas que ha creado en alguna medida el Comité Ejecutivo Nacional, que es el que va decidiendo los lugares en las candidaturas. Estas tienen que ser confirmadas por el Consejo Político Nacional, por el Consejo Nacional, que esa es la máxima autoridad que va confirmando los lugares, tanto para diputados como para senadores, en la lista plurinominal. Entonces, bueno, dada esta información, hay una serie de irregularidades que se han mostrado ampliamente, pero no es cosa de hoy. Ahora se han incrementado de una manera brutal. Entre otras cosas, porque el Comité Ejecutivo Nacional en las elecciones del 2009 resolvió más del 90% de las candidaturas de dedo, del Comité Ejecutivo para abajo. Más del 95% de las candidaturas, excepto en algunos casos, entre ellos el de Corral. Y en el caso de Corral hay una enemistad personal, están poniendo dinero para combatir las candidaturas de Corral, que se ha mostrado como un personaje peligroso porque combate al monopolio de la televisión, porque tienen posiciones críticas interesantes que son pues reivindicaciones de las tesis originales del PAN. Es curioso cómo se está dando un divisionismo en términos de si se aplica o no se aplica el principio que el PAN tuvo siempre de sostener procesos democráticos. Y el PAN tenía también una actitud entre desprecio, burla, por las concentraciones multitudinarias que hacía el PRI. Era, los acarreados. Nosotros, Partido de Ciudadanos, decía el PAN, nosotros no usamos eso. Aquí es otro tipo de personaje el que está en el centro de nuestras preocupaciones, el ciudadano. Y resulta que en la toma de protesta de ayer, en el estadio del Cruz Azul, para que todo se mantuviera dentro del azul, vemos... Aunque el azul fue crucificado. Totalmente. Aquí vemos a un PAN que sigue las mismas normas que el PRI en esto y también que los partidos de izquierda. Lo del acarreo se sigue dando. Pero se suponía que en ese partido, más bien con una ética de clase media, católica y muy ciudadana, esto no se iba a dar. Bueno, se dio. Y en el contexto en el que se da, se puede decir, está haciendo las mismas prácticas del PRI, pero mal hechas, porque se le fueron los acarreados antes de que fuera el momento culminante. Entonces, es priismo
pero muy frustrado. mal hecho. Mal operado. Y eso se puede decir en otras áreas también. Sí, yo creo que ya hay que ir quitándole al PAN esta idea de que ya no era un partido como eso. Ya ha demostrado ampliamente que centraliza procesos de decisión. Ahora una buena parte de la lista de senadores fue impugnada ante el tribunal y gracias a que el tribunal está revisando estos temas, bueno, pues finalmente el Partido Acción Nacional ha quedado en materia de lo que es atención a sus militantes, todo lo demás muy exhibido, el tema de los acarreos, el tema de la utilización de recursos públicos para apoyar candidatos, hasta en las internas nos enteramos de eso, de un secretario de gobierno amenazando, el de Sonora concretamente, que si no apoyaban a un candidato se iban. En fin, yo creo que ya hay que empezar a jubilar esas cosas, decir, mire, el PAN se comporta básicamente igual que el resto de los partidos políticos, y no es, digamos, lógico ni legítimo que sigan navegando con la bandera de que ellos no hacen eso. Lo hacen y lo hacen sobradamente y está acreditado. Lo que sigue siendo sorprendente es que lo hagan mal, porque efectivamente exhibir una candidata que iba subiendo, una buena parte de los debates de las últimas semanas es si Josefina Vázquez Mota iba subiendo y se le iba emparejando a Peña Nieto o se le podía emparejar con el evento deslucido del día de ayer. Pues ciertamente esta idea de que es una candidata que está conectando con las masas sí se diluye mucho en las fotografías y en las tomas que hoy los medios de comunicación nos ofrecieron. Respecto al caso Larrazábal, pues queda claro que los partidos, el PAN como todos los demás, utilizan su lista plurinominal para poner a sus indefendibles, aquellos que no pueden hacer campaña y no pueden irle a pedir el voto a la gente. Pienso en Romero de Champs, en el PRI, de toda esta lista negra que pusieron del PRI renovado, pero pienso también en los candidatos que la izquierda no puede presentar a sus electores. El PAN hace exactamente lo mismo. Los impresentables los metemos por la lista plurinominal, en vez de ser lo que originalmente estaba pensado, que ser un elemento compensatorio de grandes figuras. Aquí vamos no por la aristocracia, sino por, ¿cómo le llaman? La caquistocracia, ¿no? Es decir, lo peor que tengas, ese lo pones en la lista nominal para que de todas maneras entre. Yo coincido contigo en que ya no podemos hablar del PAN como un partido que hace las cosas de manera distinta. Es que sí se presentaba el PAN y se sigue presentando, siguen diciendo en sus discursos, por supuesto, que son el único partido democrático, que hacen las cosas de manera diferente, que la ética es su guía. Y efectivamente lo que vimos, por lo menos desde que el PAN llegó al poder, es que se igualó con los demás partidos, ¿no? Prácticamente en el ejercicio del poder, en la forma, con el PRI y con la izquierda en otros sentidos, pero con el PRI, por supuesto. Entonces decir, bueno, pues ya, el PAN se igualó y punto, ¿no? Ese carácter de distinción ética y democrática que presumió y que cumplió mientras estuvo en la oposición bastante, pero al llegar al poder, al aproximarse al poder, empezamos a ver que todo eso se esfumó. Entonces sí, ya hay que considerarlo como un partido, como los demás en todas las prácticas poco éticas y poco democráticas, al interior y al exterior también, es decir, frente a los adversarios también. Pero sí creo que todo este divisionismo y toda esta protesta que se generó, creo que a la hora de seleccionar a los candidatos de representación proporcional y otros, quien más divisiones mostró fue el PAN. Sí las hay en el PRI, hay por ahí en algunos casos concretos, hay algunos descontentos en la izquierda también, de lo que hablaremos, con algunos nombres, pero creo que aquí el descontento fue mayor. Y esa imagen que proyectas más aparte el propio divisionismo que se genera al interior, debilita la posibilidad de Vázquez Mota de alcanzar y ser competitiva con Peña Nieto. Es decir, obviamente está ahí en esa posibilidad, pero debilita esa posibilidad. Yo creo que este divisionismo hay que verlo no solo adentro del PAN, que efectivamente está dado muy ampliamente, con todos estos casos que han estado mencionando. Hay otros casos en donde el divisionismo de apoyos del PAN, de los que fueron amigos de Fox, etcétera, como es el caso de algunos empresarios, los que preside Romo Garza, que es ahora un apoyador de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador y lo fue intensamente y aportando grandes caudales a la candidatura de Vicente Fox, que también se han dividido. Y el tema que vamos a tocar después del Maquío, hijo del Maquío, es otra de las divisiones que se dan, no solo de gentes que están afiliadas formalmente, como es el caso de Rogelio Sada, que renunció al PAN, y ese es el que ha provocado una serie de cosas. Por cierto, también recordaron en una nota hace poco
muy destacada. Mi renuncia, que plantea tres razones por las cuales yo me iba del PAN, y ahora están totalmente confirmadas con todos estos acontecimientos, sino los simpatizantes, la sociedad en general se está despanizando. Aquella que se había adherido a principios, a la democracia, a la defensa de los ciudadanos, de los derechos humanos, etcétera, se está yendo. Pero hay otros que se van adhiriendo, ¿no? Creo que es interesante ver que quien era el presidente del Consejo Coordinador Empresarial ahora va a ir de diputado del PAN. Es decir, hay un efecto ahí también de inclusión de nuevos actores. Pero en fin, en términos generales, así está el patio, ¿eh? Pero ya nos tenemos que ir, regresamos al último bloque. Bueno, y en este último bloque les propongo que revisemos cómo va la izquierda. El día de ayer López Obrador hizo su compromiso con Movimiento Ciudadano, le tomaron protesta para ser su candidato y el elemento fundamental de su discurso giró en torno a la reconciliación nacional. Es un tema que vuelve a estar presente en su discurso, combinado con el asunto amoroso. Uno de los que ha sido ampliamente comentado, ya le hemos dedicado algún espacio en este primer plano, pero uno de los temas principales es precisamente esta idea de la reconciliación. Yo tengo la impresión de que es un planteamiento que no necesariamente ubica sobre qué base se daría esta reconciliación nacional o con quién se daría la reconciliación nacional. En la semana tuvo un encuentro con Coparmex a puerta cerrada y una buena parte de los empresarios le preguntaron, oiga, ¿es verdad que usted considera que una buena parte del peligro para que este país funcione adecuadamente son los propios empresarios? Él dijo que en absoluto, que él no tenía esas ideas. Sigue gravitando mucho la campaña del candidato izquierdista en torno a valores, en torno a ideas de que esta sociedad puede efectivamente por esa vía encontrar un proyecto nuevo, un proyecto que le permita dar un salto. ¿Cómo lo ven? Conversábamos antes de entrar al programa del hecho que llama la atención de Andrés Manuel defendiendo a Manuel Bartlett, que personaje central en el PRI, en particular en 1988, y su propuesta es casi evangélica o bíblica. Es Arrepentido. El que se vea libre de pecado, que arroje la primera piedra. O una especie de hijo pródigo que regresa por la vía de la defensa, que eso sí hay que reconocérselo a Bartlett, del nacionalismo y del petróleo. Entonces, tú decías, Leonardo, bueno, esto de la reconciliación, pues sí, allí hay un gesto de reconciliación. Bartlett, el mismo al que se le achaca ser el operador del gran fraude contra Cuauhtémoc Cárdenas, es ahora el Bartlett defensor del cardenismo original en el petróleo, y Andrés Manuel dice, bueno, de los arrepentidos se vale Dios, también yo, y entonces venga a las filas. Y junto con esto, en ese mismo momento también sale de la Fuente, el exrector de la UNAM, a quien Andrés Manuel le ofrece que en caso de llegar, él podría ser el secretario, él sería el secretario de Educación Pública. Y entonces tenemos una vez más esta estrategia de la izquierda, de Andrés Manuel en particular, de abrir sus cartas antes de las elecciones, no proponer el gabinete cuando ya se ha ganado y mientras se mantiene todo en silencio para no disgustar a los que andan buscando puestos en el gabinete. Aquí se dice, de antemano les doy un elemento de juicio a los votantes, este será mi gabinete. Me parece una cosa interesante. Cloutier lo hizo también en su momento, pero ahora es, en esta coyuntura, es un elemento para los que van a votar y decidan. Yo creo que hay dos temas que me gustaría tratar. Uno es esta táctica que ha tomado López Obrador, porque podía haber rendido protesta al mismo tiempo con los tres partidos que ya firmaron y registraron una coalición. Podía haber sido un acto de la coalición, pero tomó una táctica de difundir más sus posiciones, su imagen, etcétera, tomando tres protestas. La de ayer fue en el Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, y después van a ser las del PT y las de
PRD. Entonces tiene 3 escenarios para difundir y a lo mejor hace una cuarta con Morena, que aunque no tiene validez oficial, como no es un partido, sino que es un movimiento, que los miembros de Morena dicen, nosotros sí somos un partido, no estamos registrados y eso, pero realmente lo que somos, no somos un movimiento social que va a tener el mismo destino de los movimientos sociales de que se aplaque. Vamos a constituirnos en un verdadero partido. De hecho, ya lo estamos, tenemos representación en los distintos distritos, etcétera, de las secciones electorales, en fin. Ese es un tema. El otro tema es el de Bartlett. ¿Qué argumentos está usando López Obrador? No está usando argumentos políticos para defender a Bartlett porque no existen esos argumentos. Está usando argumentos morales. Está usando el mismo pasaje del Evangelio donde a una persona que iban a apedrear porque había puesto los cuernos a su marido, dice a la multitud que la iba a lapidar, el que se vea libre de pecado que arroje la primera piedra. Dice, ¿quién de ustedes no tiene culpas? Y de los arrepentidos es el reino de Dios y vamos a aceptarlo. Y esto no es un argumento político, es un argumento moral, porque cuando Bartlett fue secretario de Gobernación, tuvo una serie de errores y de apoyos que hizo tumbar al sistema, porque cuando fue secretario de Educación, porque cuando fue gobernador de Puebla, tiene una serie de cosas que no pueden ser argumentadas a favor, para admitirlo ahora como un puesto político. No lo estamos admitiendo en el reino de los cielos, sino en el poder. Entonces yo creo que ahí hay un argumento que es muy rechazable para don Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador. Muy cuestionable ese argumento, pero es que desde luego el PRD surge de una fractura del PRI. Entonces es natural que muchos priistas hayan pasado en ciertos momentos, en diferentes momentos, del PRI al PRD. Aunque se van también a otros partidos, los vemos muchos en el PAN también, pero sí, era lógico el paso de decir, si de ahí viene la ruptura, la mayor ruptura en el PRI que ha habido, la del 87, pues es natural que muchos priistas pasaran del PRI al PRD. Era natural, es un paso lógico. Pero ¿cuáles? Porque quienes directamente fueron la afrenta al PRD y al cardenismo en ese momento, el neocardenismo, pues entonces sí se puede empezar a poner un filtro. Y ese cuestionamiento ha venido desde hace mucho tiempo. La propia llegada a la izquierda de Manuel Camacho y Marcelo Ebrard fue cuestionada por Cuauhtémoc Cárdenas al decir, bueno, ellos no fueron los responsables directos del fraude, pero ahí estaban en el equipo salinista. Y Salinas, el agravio de Salinas es lo que provoca, no la ruptura, pero sí la formación del PRD. Y aquí Bartlett, el asunto es que él es el personaje emblemático del fraude. Él es el responsable de la caída, por lo menos técnicamente, del sistema, de lo que no permitió que se supiera bien cómo venían los votos, si eran favorables o no para Cárdenas. Y por ello, el principal agraviado, que es Cuauhtémoc Cárdenas, ha dicho, pues, ok, si se le va a aceptar a Bartlett, tendría el primero que explicar bien cómo fue eso, de quién recibió la orden directamente, si él dice que él no fue el responsable, que él estaba cumpliendo órdenes, lo cual puede ser, por qué no hizo algo al respecto para no cumplir esa orden, en fin, tendría que dar una explicación. Y Cárdenas, bueno, pues a final de cuentas fue el agraviado y es una voz que todavía tiene, digamos, una repercusión moral dentro del PRD, a final de cuentas fue su fundador. Perdón, el agraviado no es nada más Cuauhtémoc. No. El agraviado básicamente es el ciudadano mexicano. Sí, pero decía el principal, el directamente agraviado como candidato. Como candidato presidencial. Y fue secretario de Gobernación en las épocas que no lo dejaron aparecer en televisión. Y todo eso les parecía muy normal, eran las reglas de esa época. Yo entiendo muy bien que alguien que se arrepiente puede ser efectivamente recibido en mejores términos en un nuevo movimiento, y me parece un buen gesto en términos generales, pero repite mucho Andrés Manuel López Obrador, la justicia también es importante. No odiamos, pero queremos justicia. Y si hay una parte del pasado de este país que requiere ser revisada, una de ellas es una especie de comisión de la verdad de los fraudes electorales. Yo entiendo que si uno efectivamente entiende que uno de los puntos centrales de la historia contemporánea de este país fue el 88, pues traer a Bartlett de legislador me parece un acto como de un gasto enorme de capital político, del líder de la izquierda, para tenerlo ahí. No sé qué tanto puede aportar, yo creo que ya fue legislador y ya tuvo el reconocimiento de ese sector por sus posiciones en torno al petróleo. No sé ahora bien qué le agregue, y sí siento que le implica un desgaste enorme. Respecto a la reconciliación nacional, sigo sin entender bien qué persigue López Obrador con eso.
Yo no sé si va a invitar algún día a Luis Carlos Ugalde también a ser legislador por su movimiento. Es decir, ya olvidé todo lo que pasó en 2006, se arrepiente, bienvenido a las filas. Yo esta idea de ir haciendo reconciliación sobre la base de un proyecto político, pues la entendería si efectivamente hubiera en estos momentos las condiciones para que este país cortara con una parte de su pasado y empezara a ver el futuro. Pero no alcanzo a ver cómo conecta con el ánimo nacional esta idea de la reconciliación nacional. E igual que comentábamos en el bloque anterior, que el discurso, o lo comentábamos en Entrecortes, que el discurso de Josefina Vázquez Mota fue un discurso sin concepto, sin entrar a los grandes temas de la coyuntura nacional. Yo siento que el de López Obrador no ha conectado con el sentir de la inmensa mayoría de este país, que lo que quiere es certeza, que quiere gobernabilidad, un gobierno que funcione, un Estado que redistribuya, un Estado que lo cuide. Y esta idea de los valores, la reconciliación, no estoy seguro que esté en el ánimo de los votantes en este momento, o no se percibe como algo crucial para la vida del país. Puede ser que los votantes por ahora no lo perciben. Yo creo que sí es importantísimo lo de los valores, porque es su poca base a lo largo de la historia de México de valores políticos, lo que en buena medida ha sido el problema. Cuando don Daniel Cosío Villegas escribía en 1947 que el problema de la revolución era un problema moral, que la crisis de México era moral, sí creo que los valores están en el centro, o deberían de estar, Leonardo, a lo mejor hay que ponerlo, deberían de estar. Y a lo mejor tú y yo tenemos razón, no están en el sentir del público y deberían de estar. No sé cómo se le pueda hacer a esto. Ahora, lo que hace Andrés Manuel es proponer su proyecto. Y si ustedes se adhieren a este proyecto, sus culpas quedan perdonadas en función de adherirse al proyecto. Yeah. Pero bueno, nos tenemos que ir. Muchas gracias por acompañarnos en un programa más de Primer Plano. Nos vemos la semana próxima.